Bueno, la idea de contar con voto obligatorio implica la necesidad que ha sentido el sistema constitucional de obligar a las personas a que puedan participar en la vida política del país, porque sencillamente lo que ha sucedido es que se asume que si no se establece esta obligatoriedad, mucha gente no participaría y consecuentemente las elecciones tendrían una participación diminuta del electorado y por tanto el nivel de representatividad de los funcionarios elegidos sería un nivel de representatividad bastante reducido. Podría ocurrir que hubiera un altísimo porcentaje de ausentes en una elección y eso terminaría afectando, reitero, la representatividad de ese candidato elegido. Claro, lo que ocurre es que en principio los derechos no son obligatorios. Yo ejerzo el derecho o no lo ejerzo. Lo que está ocurriendo con la situación del voto obligatorio es una situación muy peculiar, porque como una perspectiva de principio, la idea sería que todos votemos si deseamos hacerlo, pero la consecuencia de eso sería que en la práctica muchos ciudadanos no participarían y eso, reitero, terminaría generando una situación en la cual los candidatos electos no tengan una representatividad que es la que se requiere. En el fondo, lo que sucede es que como somos una democracia todavía en proceso de formación, no existe una cultura democrática intensa, se ha optado por un diseño en el cual se obliga a las personas a votar, e incluso si no lo hacen hay sanciones económicas, como conocemos las multas y todo lo demás. En principio lo ideal sería el voto voluntario, pero el riesgo de eso es que en una democracia muy incipiente como la nuestra, muchas personas no voten. Claro, podría ocurrir que se presente un alto porcentaje de ausentes en una elección y eso terminaría afectando el nivel de representatividad del candidato elegido. Esa sencillamente es una de las razones principales que ha motivado que históricamente en el Perú, pese a que es un derecho, el voto en el fondo termine siendo una obligación. Se está asumiendo que hay la obligación de establecer ese tipo de voto para que las personas puedan participar. Obviamente, cuando la situación cambie y se plantee el voto voluntario, habrá que establecer incentivos para que las personas voten, porque sencillamente se puede ocurrir que en un modelo de voto voluntario muchas personas no vayan a las urnas. Eh, en efecto, o sea, en realidad el sistema ha previsto que ante la ausencia en el día de la votación, la persona sencillamente tiene que pagar una multa. Igual ocurre si la persona ha sido designada como miembro de mesa y no participa. Ahora, es la alternativa que se ha encontrado como un mecanismo de cohesión para que las personas vayan a votar el día de la elección. Porque todos saben que luego va a verse limitado en el ejercicio de sus derechos porque va a aparecer como que no ha votado y habrá algunas restricciones que no podrá, que tendrá la persona debido a no haber participado en la elección, ¿no? Bueno, yo creo que ha habido avances en realidad. Estas elecciones son unas elecciones que se están llevando a cabo en una democracia. En el Perú hasta hace algunos años hemos tenido situaciones en las cuales se realizaban elecciones donde no vivíamos en un modelo democrático, sino más bien un modelo autoritario, donde no habían instituciones sólidas como el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Hoy día vivimos en una situación distinta. Lo que sí sucede es que sencillamente el contenido, las propuestas o el debate que se podría plantear respecto a los candidatos no siempre es lo más eficaz. En realidad estas elecciones se han dicho, para referirnos a este caso concreto, que son bastante aburridas. Ahora, ¿qué está haciendo el Estado para lograr que las personas puedan en su momento participar voluntariamente?
Yo creo que no hay una política destinada hacia eso todavía. En realidad, los mecanismos que existen son los mismos que han existido hasta hace algún tiempo. Vale decir, el voto es obligatorio, así lo establece la Constitución, y si no vas a votar, sencillamente hay multas. Los únicos avances que se están realizando es a nivel de los organismos electorales, fundamentalmente para facilitar el acceso de las personas a la votación. Por ejemplo, personas que pertenecen a comunidades nativas o a pueblos indígenas y que no tienen una mesa cercana, realmente decirles que el voto es obligatorio cuando tienen que viajar 3 días para ir al centro de votación, es realmente una situación bastante discriminatoria respecto a las demás personas que tienen fácilmente acceso a un lugar de votación. O sea, en esos casos lo que hacen los organismos electorales es tratar de facilitar el acceso al centro de votación colocando mesas lo más cercano posible a lugares en los cuales viven personas que pertenecen a pueblos indígenas y que están alejados de estos centros de votación, ¿no? Esos son algunos aspectos que se hacen. También se han desarrollado o se han llevado a cabo facilidades para las personas con discapacidad, etcétera, ¿no? Pero todavía el tema de discutir si vamos hacia un voto voluntario o no, o que seguimos con un voto obligatorio, no es un tema que se haya definido. Es más, en este momento no hay ninguna propuesta de reforma constitucional que tenga alguna posibilidad de éxito respecto al particular, ¿no? Es muy difícil establecer un indicador. Hay varios en general que se pueden apreciar. Por ejemplo, en el Perú, lamentablemente, las personas no respetan las leyes, no respetan la institucionalidad. Y en ese contexto, pensar en ir a un voto voluntario, que me parece una posición principista bastante sólida y una posición que apunta a reconocer que la participación política es un derecho y no es una obligación, creo que en los próximos años todavía no estamos en las condiciones para discutir con seriedad el tema, ¿no? Yo creo que hay otros temas de reforma constitucional importantes. Creo que hay temas de reformas legales en materia electoral relevantes. Hoy día existen propuestas en materia de reforma del régimen de partidos, de reforma de los sistemas electorales planteados por el Jurado Nacional de Elecciones y planteados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que creo que son temas más urgentes que comenzar a pensar en aprobar un voto voluntario, pese a que, reitero, desde un punto de vista principista es una alternativa muy importante, ¿no? Bueno, en América Latina todavía es un número reducido de países, ¿no? No estamos hablando de una tendencia a nivel de América Latina, el voto voluntario. Chile es un país con una democracia un poco más avanzada que la nuestra, y pese a eso, en su momento se planteó el debate sobre si iban a ir todas las personas a votar o iba a ir un número importante de personas. Creo que es una experiencia cercana que puede estudiarse para tratar de establecer o aprender lecciones, pero creo que todavía en el Perú estamos en una situación distinta. Más allá, te repito que la idea de un voto voluntario siempre suele ser una idea atractiva, porque uno piensa en efecto que eso va a significar que los partidos o las agrupaciones van a tener que convencer al electorado, no solamente su propuesta programática, sino también que convencerla para que vayan a votar. Va a establecer mecanismos donde la persona sienta que está participando y que es un derecho participar, y va a hacer libremente todo lo necesario para ello, pero lamentablemente todavía creo que existen algunos temas que habría que evaluar antes de introducir una reforma tan trascendente como esta, ¿no?